al final de toda esta semana de campaña. Ha sido un placer, ¿verdad? Bastante agradable ver los rostros de muchos de ustedes que me acompañaron noche tras noche. Ellos que me acompañaron noche tras noche a pesar de los deberes que cada uno tiene que hacer, a pesar del cansancio físico del trabajo, el cansancio anímico también que esto produce. Pero nos gozamos, estuvimos felices, hemos escuchado historias hermosas, hemos escuchado cómo a través de toda esta semana, cómo Jesús transformó vidas, curó endemoniados, leprosos, paralíticos, abrió ojos de los ciegos, muchas cosas que he hecho en la vida de otras personas y cosas que pueden ser en nuestras vidas si nosotros lo permitimos. Toda esta semana Dios está haciendo un llamado a los corazones de las personas, aquellos que aún no terminan de tomar su decisión, aquellos que todavía les dan a comprometerse con el Señor. Y esta mañana tenemos la oportunidad una vez más de escuchar su mensaje. Personalmente agradezco a cada uno de ustedes y agradezco a la iglesia y a Dios por haberme dado la bendición de estar al frente toda esta semana. Me ha servido bastante y he crecido bastante, créanme. Pero hoy les voy a dar un descansito y me voy a dar un descansito yo también. Esta mañana, el tema de esta mañana para terminar esta campaña lo va a tener con nosotros el pastor Valdivia, que nos acompaña una vez más. Damos la bienvenida a su esposa, se encuentra allí del lado izquierdo, al lado de Joseph, bienvenido. Gracias por ser con nosotros esta mañana. Así que esta mañana preparemos nuestro corazón y nuestro Dios para el mensaje que Dios tiene para nosotros. Pastor, tiempo suyo. Un gran privilegio estar aquí con ustedes. Hoy, de alguna manera, tuvimos un día libre y con mi esposa decidimos que queríamos estar en una iglesia donde se hablara español, ¿no? Yo con mis amigos anglos les explico que no se sientan preocupados que en el cielo se va a hablar inglés. Les he dicho, ustedes saben que en nuestra iglesia siempre decimos que se va a hablar español en el cielo. Pero yo les digo a ellos que se va a hablar inglés porque los americanos no pueden aprender otro idioma. Así que por beneficio de ellos vamos a hablar inglés en el cielo. ¿Está bien? Hermoso que Dios nos entiende en todos los idiomas. En esta mañana quiero compartir un tema basado en capítulo 2 de San Juan. Qué hermoso es adorar juntos, ¿no es cierto? Venir aquí de diferentes países, diferentes lugares, diferentes trayectorias en la vida y encontrarnos aquí en este lugar, precisamente hoy. Estoy empezando a conocer a la gente y qué agradable poder unirnos en adoración a nuestro Dios. Y quiero dirigirme a nuestra visita aquí en este día. Quiero decirle a cada uno de ustedes, no sé quiénes son visitas. ¿Se anima a levantar la mano? Porque está al lado lo señala así para que. Bienvenidos. Quiero decirle a ustedes que esta iglesia, y me atrevo a decir eso en nombre de la iglesia, ¿no? Tiene las puertas abiertas de par en par para ustedes. Y no solamente las puertas del edificio, sino las puertas de nuestro corazón también. Y le decimos esto en confianza porque Jesús fue el primero en abrir las puertas de su afecto, de su amor para con cada uno de nosotros. En esta mañana vamos a hablar un poquito del primer milagro de la vida de Jesús. Me atrevo a decir que el primer milagro, estrictamente. Algunos relatos, incluso basados en libros apócrifos, se atreven a decir que hubo milagros en la niñez de Jesús, que Jesús cuando pequeño hizo algunos milagros. Yo me atrevo a decir que no es así. Es muy difícil que haya sucedido tal cosa. Porque yo estoy convencido que la vida de Jesús fue una invasión frontal al reino de las tinieblas. Y cuando Jesús vino a este mundo,
Usted se da cuenta, desde el mismo comienzo, él tuvo que estar huyendo de los ataques del enemigo. No porque tuviera miedo, sino porque era un pequeño. Jesús tuvo que crecer como todos nosotros. Y desde el mismo comienzo, Herodes, dirigido por el enemigo de Dios, promulgó una matanza de niños, ¿se acuerdan? ¿Y qué tuvieron que hacer María y José? Huir a Egipto. Desde el mismo comienzo, la existencia de Jesús fue un enfrentamiento con las tinieblas. Por lo tanto, si Jesús hubiese hecho un milagro cuando niño, inmediatamente se hubiera escuchado un sonido en el radar de Satanás. Inmediatamente hubiera enfilado todos sus ataques y todo su poder contra el Hijo de Dios. Jesús se guardó entonces. Y llegado su momento, Jesús comienza su ministerio público. Este es entonces, a mi juicio, definitivamente su primer milagro. Ahora, ¿dónde comenzó Jesús sus milagros? ¿En qué ocasión? ¿En qué fue? En una boda. Yo no sé qué sucede en el caso de ustedes, pero a mí me encantan las bodas. Me encantan las bodas. ¿Cuánto aquí le gustan las bodas? ¿Hay alguna pareja aquí que necesite casarse pronto? Para hacer algún tipo de compromiso, sí, comprometerlo públicamente. Las bodas son algo lindo, porque las bodas son el comienzo de algo, es como una planta que empieza a crecer. El inicio de un hogar, de una nueva familia. Qué lindas son las bodas. Ahora es interesante que Jesús comience su ministerio, o sea, su gesta redentora la comienza en una boda. Ahora, si tú te pones a leer un poquito la Biblia, vas a encontrar que las bodas tienen como una especie de significancia especial en la Biblia. ¿Cómo culmina la primera semana de la creación? La creación de este mundo, ¿cómo culminó? ¿En qué culminó? ¿Y qué pasó ahí? Hubo una boda. ¿Cómo va a culminar la última semana de la historia de este mundo? ¿En qué va a culminar? En una gran boda. La boda de Jesús, el Cordero, con su esposa, la iglesia. Vamos a terminar en una fiesta de boda. El hecho de que Jesús inicie su ministerio aquí en Caná, y esto es interesante también porque no lo comienza en Jerusalén, que sería el lugar lógico. Lo empieza en Caná. Caná es una aldea que todavía hoy día usted puede visitar, está cerquita. Si usted va en un bus de Jerusalén a Caná o de Caná a Jerusalén, si usted cierra los ojos un poquito ya llega. Es cerquitita, es cuestión de unas poquitas millas. Pero Jesús decide hacer su primer milagro aquí. Eso puede indicarnos la importancia que Jesús le da a la familia, a las relaciones humanas, al comienzo de los núcleos que nos unen como seres humanos, que nos permiten resistir juntos, unidos de una manera íntima con otro ser humano, resistir todos los embates de la vida. Es difícil para el ser humano estar solo. El mismo comienzo dice, no es bueno que el hombre esté solo, con la mujer. O sea, que es lindo unirnos en familia, y los que no están casados pueden unirse a otros seres humanos también, en lazos de amistad, en lazos de cooperación, en lazos de apoyo, y así andar juntos en el camino de la vida. La vida no es para vivirla sola. Aquí hay varias lecciones en este relato. Una cosa que a mí se me hace evidente es que María, y yo quisiera primero, voy a tener que hacer un repasito, ¿no? Porque acaso alguien no recuerda esto, porque yo creo que todos han leído alguna vez el relato de la boda de Caná. Ustedes saben lo que sucedió. A grandes rasgos se dice que hubo una boda en Caná de Galilea y Jesús apareció allí con sus discípulos. Eso fue el primer acto público como rabino con sus seguidores. Y aparece en esa boda y ahí está María, su madre,
Y María llega en cierto momento, se acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino. Y Jesús le dice, mujer, ¿para qué viene a decirme con esto? No ha llegado todavía mi tiempo. Es una declaración que vamos a explicar un poquito después. Y entonces María dice, hagan todo lo que Él dice. Hagan todo lo que Él os diga. Y entonces Jesús dice, llénenme de agua estos cántaros. Y entonces llévenla al maestresala o al jefe de la boda, el encargado de todo el funcionamiento de la boda. Y cuando los invitados probaron el agua, ahora era ¿qué cosa? Vino. Yo sé que en la iglesia bautista difícilmente se predica esto, porque cuando llega la parte del vino todo el mundo se achicopala, ¿no? No hay problema con esto, si entendemos el simbolismo y lo que está aquí detrás. Eso es lo que sucedió. Ahora, para mí es obvio, por ejemplo, para mí es obvio que María estaba relacionada con la familia. Yo no creo que María haya sido así tan entrometida como para sentirse ella responsable de que no había vino. El hecho de que María le pide a Jesús, le dice a Jesús que no hay vino, me indica a mí que María estaba encargada, de alguna manera, estaba encargada de la boda. Posiblemente eran relacionados, eran familia. La Biblia no lo explica, pero aparentemente aquí hay una relación hay una conexión bastante fuerte entre María y la familia. Estaba relacionada con los novios, con alguno de los dos. Sea como fuere, María estuvo en una parte en la preparación del banquete. Y ella se atrevió a invitar a Jesús y a sus seguidores. Otra cosa me parece obvio, y puede ser que en este caso yo esté equivocado, pero a mí me parece obvio que aquellas familias no tenían grandes recursos económicos. Ahora, yo no sé cuántos de ustedes han estado en una boda en la que se acaba la comida o los refrescos. En la boda de mi hija casi se acaba. Casi que nos ponemos a orar ahí porque estaba tan bueno que la gente, usted sabe como toda la gente, ¿no? A veces vienen con hambre a la boda. No sé por qué. Y a veces aparece gente que uno no invitó. Y no está malo, ¿no? A veces en la iglesia no hay problema, pero cuando mi esposo y yo nos casamos, después en toda la foto de la boda vimos un señor allí con gafas oscuras, que nosotros no sabemos quién es, hasta el día de hoy. Y aparece en todas las fotos. Es como el hombre misterioso ese. Y ahí estaba, y yo me imagino que comió también, ¿no? Entonces, puede ser que la familia que ella no haya tenido grandes recursos, porque en cierto momento se le acabó algo muy importante. Ahora, tengo que decir en defensa de aquella familia que las bodas antiguas eran mucho más elaboradas que las bodas de hoy día. Aquellas bodas, a veces, el banquete duraba varios días, dependiendo de la afluencia de la familia. Así que la boda era algo muy costoso. Se acabó. Y María entonces se acerca a Jesús y le dice, no tienen vino. Eso es todo lo que dice, no tienen vino. O se acabó la vida. Ahora, ¿por qué María viene y le dice a su hijo Jesús que se acabó el vino? Hay varias posibilidades. Hay varias sugerencias que se pueden hacer o explicación. Una es de que era una indicación sutil a Jesús de que era hora que él y sus discípulos se marcharan. Acuérdense, Jesús no venía solo. Imagínate que usted invite a alguien a la boda y traiga 12 personas. Yo sé que nuestras familias son grandes, ¿no? Pero imagínate que usted invita a Juancito a la iglesia, a una boda, a una comida, a tu casa, y aparece con 12, 3 casas. Así que algunos quizás pueden imaginarse que cuando María le dice a Jesús, pues no tienen vino, le está diciendo, óyeme, es hora que quizás ustedes se vayan alejando para que la gente no pase tanta pena, tanta vergüenza. Otra posibilidad es de que María le estaba pidiendo a Jesús sutilmente que se pusiera a dar un discurso, porque se suponía que los rabinos estuvieran dispuestos en cualquier momento a dar un discurso. Y que quizás María de esta vez le dijo, no tienen vino, para que Jesús se pusiera a hablar y entretuviera a la gente mientras la gente buscaba, iba a Walmart o a algún lugar así parecido y traía más refresco. Ahora hay otra posibilidad. Estas primeras dos yo las descarto. Esta otra posibilidad es que María
cuando le dijo a Jesús, no tienen vino, lo que le estaba diciendo era que ella quería que le hiciera un milagro. Y la respuesta de Jesús indica precisamente eso. Cuando Él le dice, ¿qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Jesús se da cuenta que ella se está refiriendo a una demostración. ¿Por qué ustedes creen que María quería una demostración del poder de Jesús? ¿Recuerdan ustedes las circunstancias del nacimiento de Jesús? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que José iba a abandonarla para que él fuese culpado de adulterio, o de adulterio no, mejor dicho, de haber estado con ella íntimamente antes de casarse? ¿Se recuerdan que José iba a abandonarla para que lo culparan a él de haber tenido relaciones con ella antes de casarse? Ahora, ustedes se imaginan que eso era poca cosa en aquella sociedad. Ahora, también vayan un poquito más en los detalles del nacimiento de Jesús. ¿Qué hizo María? Pues después de recibir la visión el mensaje del ángel Gabriel, ¿qué hizo María? Se fue a casa de su primo. Cuando regresó, ¿cómo estaba? ¿Cómo ustedes creen que vino? Como nuestra hermana. O sea que las circunstancias del nacimiento de Jesús fueron motivo de murmuraciones, de chisme, de acusaciones, de desprecio velado durante todos los años hasta ese momento. María, muy probablemente, al decirle no tienen vino, le estaba diciendo a Jesús, esta es tu oportunidad de demostrar a esta gente verdaderamente quién eres. María estaba convencida por la aparición del ángel que Jesús era el Hijo de Dios. Pero ella quería ahora que Él lo demostrara, para que de una vez quedara limpio su nombre. Ahora, les voy a demostrar esto con la Biblia, no me lo inventé yo. Hay un salmo, el Salmo 69, un salmo mesiánico. El salmo mesiánico significa que se refiere a Jesús, al Mesías. Esto está ampliamente comprobado y aceptado por la gran mayoría de los teólogos, que este salmo es mesiánico. Es muy difícil encontrar a alguien que diga que el Salmo 69 no es un salmo mesiánico. Y el Salmo 69, versículos 11 y 12 dice, yo puse silicio por mi vestido y vine a hacerles, esto es Jesús, el Mesías está hablando, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta y me caerían en sus canciones los bebedores. O sea, Jesús está anunciando por medio del Salmo 69 que la gente iba a murmurar acerca de Él, que Él se iba a convertir en un proverbio, en un chisme. Y María sufrió durante todos esos años los chismes de la gente. Tu hijo es ilegítimo, no es hijo de tu esposa. Así que María tenía gran interés en que su nombre fuera vindicado. Pero ese no era el momento. 3 años en el futuro Jesús hizo precisamente lo que ella quería. Romanos 1:4 dice que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con poder. Déjenlo ver. En la cruz, Jesucristo fue finalmente declarado el Hijo de Dios con poder. Y Juan 1, ustedes saben cómo comienza Juan 1 hablando del verbo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ahora viene una declaración que hemos utilizado algunas veces para referirnos a la importancia de obedecer a Dios. Y son las palabras de María, una palabra que es una tremenda lección incluso para nuestros días hoy. María se torna a las personas que estaban allí atendiendo. Ella obviamente era organizadora, tenía un cargo importante en la boda. Y ella se torna a los que están a su alrededor y le dice, haced todo lo que Él os dijere. Y el versículo 16 ahora presenta lo que parece ser el centro de este relato. Dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua,
conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Habían 6 tinajas de agua, de una capacidad de unos 20 o 30 galones, que vamos a decir en nuestros términos de hoy día. ¿Para qué se usaban? ¿Para qué se usaban estas tinajas? Dice allí que eran según el rito de la purificación de los judíos. Ahora, ustedes conocen que en el rito del santuario se incluía como algo importante el lavamiento ritual, el lavamiento ceremonial de las manos. Ese lavamiento ritual, ese simbolismo, es muy importante. Ese simbolismo está reflejado en los últimos capítulos de Éxodo y está presentado también en Levítico. ¿Por qué los sacerdotes se lavaban las manos antes de ofrecer un sacrificio? Cada vez que iban a ofrecer un sacrificio tenían que lavarse las manos primero en el lavacro de bronce que estaba en el atrio del templo. ¿Por qué? ¿Qué significaba? ¿Qué simbolizaba aquello? Se estaba enseñando que toda persona que se acerca a Dios tiene que resolver primero el problema de su pecado. Para acercarte a Dios, en el proceso de acercarte a Dios, tú tienes que resolver el problema de tu pecado. O sea, Dios permite que tú te acerques a Él, como estás. Pero Él quiere también que te laves, que seas lavado, y que sea tu pecado perdonado, y que se resuelva tu problema. Porque el pecado es un muro de separación entre Dios y tú. El pecado te hace un daño inconcebible. Porque el pecado te priva de las bendiciones que Dios quiere traer a tu vida. Así que los sacerdotes tenían que lavarse las manos. Ahora, este rito no se había quedado en el templo, ni en el santuario antiguo. Este rito había pasado también a los hogares. Y en cada hogar judío, la gente tenía esos cántaros grandes, esas grandes tinajas, para lavarse las manos. Cada vez que entraban a la casa se lavaban las manos. Cuando Jesucristo tuvo la última cena, ¿qué hizo Él con los discípulos? Le lavó los pies. Eso era parte del rito de purificación. Cuando tú te lavabas los pies al entrar a una casa, que era el dueño de la casa, era el que se encargaba de que los criados o él mismo le lavaran los pies a los invitados, porque de esa manera el judío estaba diciendo: yo me estoy ahora lavando de toda la contaminación de los caminos que estuve y recorrí allá afuera. Y se lavaban los pies y se lavaban las manos. Era un rito de purificación. Y estos cántaros, estas tinajas eran utilizadas para representar esa necesidad de limpieza espiritual. Estas tinajas no se iban a usar en la boda. Estas tinajas se usaban todos los días. Estas tinajas se pasaban de familia a familia y eran generalmente viejas. Eran tinajas viejas, a veces resquebrajadas. Tinajas golpeadas por el uso. De generación a generación se iban pasando estas tinajas. No eran hermosas. No eran para estarse exhibiendo. Las tenían en la parte de atrás de la casa. Ahí se guardaba el agua para lavarse las manos. Cada vez que tú ibas a comer, cada vez que entrabas a la casa, para lavarse los pies. Ahora, qué interesante que ahora estas tinajas ocupan el centro de este relato. Y entonces, hay un significado aquí en las tinajas. Ahora, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué es lo más importante en una boda? ¿Qué es lo más importante en una boda? ¿Qué? La novia. La novia. Yo creo que en una boda, bueno, ustedes saben, cuando entra el pastor, no sé si aquí lo hacen así, entra el pastor y el novio. Y realmente la gente no se agita mucho por eso. La única persona que se agita un poco es la mamá del novio, que se pone a pensar: mira qué linda está fulanita, mira qué graciosa, que bien le queda el traje. Pero casi pareciera que no hace falta ni el novio ahí en la boda.
Él podría estar en su casa y poner un vídeo. A la gente no le interesa tanto como luce el novio. Lo importante es la novia. Cuando entra la novia, todo el mundo se pone de pie. Y empieza el órgano. Ahora en esta boda se habla algo de la novia. ¿Ven algo ahí de la novia? No se habla de la novia, del novio, de los papás. Aquí el centro de esta boda son las tinajas. El centro de este relato son las tinajas. Y Jesús dice, llenen esas tinajas de agua. Y le dice a llenar hasta arriba. ¿Para qué significa eso? ¿Qué simbolizan estas tinajas? ¿Qué representan? Estas tinajas nos representan a ti y a mí. Estas tinajas nos representan a nosotros. ¿Qué van a ver? Así comienza la obra de Dios en nuestra vida. Y Jesús dijo, saquen la obra y llévenla a Maestresala. Y la llevaron. Miren, hermanos y amigos, se habla mucho de que Dios nos use, de que Dios tiene un plan para tu vida, y esa es la pura verdad. Pero Dios no puede obrar en tu vida a menos que tú seas una tinaja vacía. Dios no puede ocupar en tu vida un lugar importante si tú no le das lugar. Tú tienes que ser como esta tinaja. Tienes que estar vacía. Tienes que estar vacío. El Señor no nos puede usar a menos que seamos de esta manera. Hablamos de darle todo a Jesús. Pero queridos hermanos y amigos, cuando le damos todo a Jesús, ¿qué le dimos? No le hemos dado gran cosa. Sin Jesús estamos vacíos, no tenemos nada. No hay nada de nosotros que realmente Él necesite. Jesús se acerca a nosotros para darnos bendición. Esa es la gracia de Dios. La gracia de Dios es el amor de un ser superior a un ser inferior. Pero Dios es el que lo pone todo. Nosotros somos tinajas vacías. Cuando nos sentimos muy llenos y muy valiosos, Dios no puede llenarnos ni usarnos. Tenemos que ser como tinajas vacías. Hay gente, a veces yo escucho esos comentarios, a mí no me gustan esos comentarios cuando dicen fulanito, si estuviera en el mundo fuera muy famoso. Oh, si él no fuera adventista, estuviera lleno de dinero, con ese talento. En la vida espiritual, ¿qué es lo que verdaderamente importa? ¿Los talentos? En lo que es la vida espiritual, en el mundo sí importa los talentos. Y tu consciente intelectual y todas esas cosas son importantes. Porque determinan tu efectividad, tu uso en el medio de la sociedad, tu función en la sociedad. Pero en la vida espiritual, ¿qué significan los talentos? Realmente no son tan importantes. Lo que importa según la Biblia son los dones espirituales. Que los dones espirituales no son talentos. Tú puedes tener una persona que cante como un canario, pero que no tenga ningún don espiritual. Dios nos toma vacíos y nos llena. Y entonces nos puede usar. Ahora, ¿qué representa el agua? ¿Qué representa el agua? Nuestra vida sin Dios está vacía. Lo único que queda en nuestra vida, quizá en el fondo de la tinaja, es frustraciones, equivocaciones, rebelión, pecado, depresiones. Pero dice este relato que esta tinaja tiene que ser llenada de agua. ¿Qué es el agua? Si aceptamos esta analogía de que esta tinaja nos representa a nosotros, ¿qué puede ser el agua? ¿Qué podría ser el agua? Yo me atrevo a decir que el agua representa la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que puede transformar nuestra vida. El poder de la palabra de Dios. Hace poco estaba escuchando una presentación de un profesor de Oxford. Quedé sumamente impresionado y sumamente emocionado cuando él explicó, demostró el tremendo significado de los últimos avances de la ciencia.
Este profesor es una eminencia. Se codea con los grandes, él es uno de los grandes hombres de la ciencia. Se codea con premios Nobel, con bioquímicos, con todo tipo. Él es matemático. Y estaba explicando cómo en el cuerpo humano, y aquí el doctor Balboa debe estar muy enterado de eso, en el cuerpo humano se ha descifrado en los últimos años, hace unos pocos años, fue una encomienda del presidente Clinton de descifrar el genoma, o sea, el código genético del ser humano. El código genético del ser humano se ha descifrado completamente. En el ser humano hay, si se pudiera explicar de esa manera, en el ser humano hay 3.500 millones de letras de código. Representado por las letras representan los aminoácidos que están en nuestras células. En cada célula tuya hay un código genético. Ese código genético en el ser humano tiene 3.500 millones de letras. Esas letras, a pesar de lo que digan los ateos, a pesar de lo que digan los científicos que rechazan a los naturalistas, que rechazan la presencia de Dios y la existencia de Dios, esas letras forman una tremenda palabra, la palabra más larga que usted puede imaginarse. ¿Cree usted, hermano, que esa palabra que está en cada uno de nuestros cuerpos, en cada una de nuestras células, ¿usted cree que eso es casualidad? El científico no puede explicar eso. El científico no entiende el significado de las cosas. El científico solamente puede observar lo que es. Pero ¿de dónde viene el significado? El significado viene de Dios. Esa gran palabra genética viene indudablemente de un creador. El agua es la palabra de Dios. Hay un versículo, hay un pasaje en la Biblia muy lindo, muy interesante. Usted le puede ver la conexión aquí. Cuando Esdras, el sacerdote, fue el agente de un gran reavivamiento en el pueblo de Israel en la antigüedad, dice la Biblia en Nehemías 8 que todo el pueblo se juntó como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Nehemías 8, 11 y 12. Y desde allí el sacerdote Esdras leyó la palabra de Dios. Y la palabra de Dios produjo un tremendo reavivamiento. Ahora, aquí hay una conexión un tanto sutil entre el agua, la puerta de las aguas, donde se paró Esdras a leer, y la palabra de Dios. Pero te voy a dar otra conexión mucho más fuerte y mucho más directa. Efesios 5:26 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. De paso, maridos, amad a vuestras mujeres. No tiene nada que ver con el tema. Pero maridos, amen a sus mujeres, ¿está bien? ¿Están de acuerdo las hermanas? Que digamos así de paso. Maridos, amad a vuestras mujeres, a vuestras esposas, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5:26. Entonces hay relación entre el agua y la palabra. Sí, Señor. Entonces somos tinajas vacías y tenemos que ser llenados de la palabra de Dios. Esa es la obra de Dios en nuestra vida. Así que este milagro de Jesús en Cana tiene mucho significado para cada uno de nosotros. Si aceptamos esa analogía, nos estamos dando cuenta que primero que nada tenemos que ser vacíos, tenemos que permitir que Dios saque todo lo que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, y que lo llene con su palabra. Porque la palabra de Dios es lo único poder que tiene, hermanos. Dios creó este mundo por su palabra. Él habló y fue hecho. Y Dios habla en tu vida y las cosas se hacen. Dios habla en tu vida y tu vida es cambiada. Dios habla en tu vida y renace la esperanza. Dios habla en tu vida y eres perdonado. El gran problema de la gente que vive, mucha gente vive en el pasado. Viven condenados por el pasado. Y si tú te pones a observar las cosas bien, realmente el pasado no tiene que preocuparte a ti. El tiempo es como una gran maquinaria, es como una especie de cinta
rotativa, ¿no? Donde tú te vas, la vida va pasando. Y en esta maquinaria del tiempo todo va pasando y nada para, nada se detiene. El pasado ya pasó. ¿Qué resuelves con preocuparte por el pasado? Y te voy a decir una cosa, realmente el presente es tan efímero que la única relación que tú tienes con el presente es preocuparte por cómo tu presente puede afectar tu futuro. Las palabras que yo acabo de decir ya están en el pasado. Si tú las grabaste y las quieres escuchar otra vez, otra cosa, pero ya están en el pasado. ¿Por qué te vas a preocupar? Lo único que realmente nos preocupa es el futuro. Lo único por lo que puedes preocuparte realmente es por el futuro. Y tu futuro está seguro en Cristo Jesús. Somos lavados por la palabra. El segundo paso es ser llenados por la palabra. Somos vaciados y somos llenados. Y tenemos que ser llenados hasta arriba. Y cuando entonces la tinaja se llena de agua, de la palabra de Dios, entonces se produce un milagro. Se produce un milagro. El agua fue llevada a la gente y cuando la gente lo probó, ¿qué era? Ya les pregunté ahorita, era vino. Hubo una transformación. Y esta transformación ocurrió en el proceso en el cual se llevó el agua a la gente. Ahora, yo me atrevo a decir que el milagro no ocurrió en la tinaja. ¿Están de acuerdo conmigo o no están de acuerdo conmigo? Todavía no. Le voy a dar otra referencia a otro milagro. El milagro de la multiplicación de los panes y los peces. ¿Dónde ocurrió? ¿Dónde ocurrió? Yo creo que ahí van a estar claros conmigo. Ocurrió en las manos de los discípulos. ¿Sí o no? Si Jesús hubiera multiplicado el pan y los peces en la canasta aquella, ¿qué hubiera pasado? Se hubiera llenado aquello ahí, un camión de panes y peces en ese momento. La Biblia explica